21A que ya mencioné anteriormente. También regionalmente, haciendo un corte transversal, si podemos ver en Perú, realizamos un corte en esta zona. En esta zona vamos a ver que geotectónicamente y en las franjas metalogenéticas nos encontramos en la franja 21A y 22A. Este es el bloque alóctono de la Amotapes, Amotapes Tahuín, que se acrecionó, fue acrecionado en la época famatiniana. Pero, sin embargo, nos encontramos en la zona de la cordillera oriental. Acá este esquema nos representa muy bien porque Murier, ya que también la estructural influye, ya que tenemos aquí fallas y estructuras que tienen una dirección este o oeste, y eso se da y es bien notorio. Donde nos ubicamos es aquí, es donde tenemos diferentes pulsos magmáticos que han sido depositados aquí, y tenemos los epitermales y pórfidos que estamos mencionando anteriormente, ¿no? Ya en la zona este tenemos ya para Jaén y los Mississippi Maritime, que son mineralizados en las rocas del grupo Pucará, ¿no? Y nosotros en Cajamarca estaría en esta zona que también tenemos en la parte de Jaén, en la zona norte. Cabe resaltar que hablando un poco de magmatismo, en el norte del Perú las rocas son un poco, las rocas magmáticas son de un basamento más félsico, a comparación de la zona sur. ¿Por qué digo esto? Ya que en la zona sur el basamento, al ser un poco más máfico, va a tener una textura un poco diferente, y por eso que podemos tener diferentes tipos de depósitos, ¿no? Un poco más actuales. En el norte del Perú tenemos miocénicos. El basamento, al ser un poco más félsico, también ha tenido una contaminación cortical más considerable, se puede decir. Por lo tanto, es que van a ser más félsicos. Y también es importante mencionar aquí las estructuras, que las estructuras juegan un papel muy importante, ya que en el Eoceno va a confluir todas estas condiciones de geología, tectónica, magmatismo y contaminación cortical, e incluso la preservación del sistema de los depósitos que vamos a hablar, para que en el Mioceno se genere los depósitos que vamos a encontrar en esta área que estamos referenciando. Por lo tanto, hay estructuras como escamas gruesas que han generado estas estructuras de escamas delgadas. Podemos mencionar que en el Eoceno se han generado las estructuras de escamas gruesas y que, a su vez, obviamente, con el pasar del tiempo geológico por millones de años, van a generar estas estructuras que estamos viendo aquí. Obviamente, que también generan estructuras que están un poco más al oeste de Cajamarca, estructuras con una tendencia noroeste, suroeste. Bien, siguiendo con la exposición, ahora sí vamos a hablar de la geología, que quizás sería un poco interesante también hablar de la geología al inicio. Sin embargo, para explicar un poco el contexto geotectónico de la zona de estudio, es porque coloqué ese punto primero, ¿no? Entonces, aquí ese paper es muy interesante. Nos ubicamos en esta zona. Solamente regionalmente vamos a hablar de que tenemos rocas cretácicas de Cajamarca y volcánicos que se han superpuesto y han sido expulsados por eventos volcánicos, diferentes eventos volcánicos en esta área, en donde después de ellos se ha mineralizado. Pero la tectónica juega un papel bastante importante, ya que acá tenemos, por ejemplo, Chicama y Anacocha, un corredor estructural, que a su vez con la transformante de Hualgayoc, que vamos a ver más tarde, la geología, el tectonismo, o sea, la geología estructural que juega bastante en el papel de la mineralización de la zona de estudio, que a su vez también tenemos otras rocas y otros depósitos que se han mineralizado, pero nos vamos a centrar aquí. La estratigrafía y magmatismo. Como sigo mencionando, todo se relaciona, y por ello hablar de la geología de Cajamarca en sí es bastante interesante, ya que nos cuenta toda la historia geológica desde los principales eventos de transgresión y regresión que se han desarrollado
que han comenzado desde el Cretácico inferior y han culminado en el Cretácico inferior. Citando al artículo de Bazán, Orlando Bazán, siempre va a haber, para que se generen estructuras, por ejemplo, mencionamos la formación Chicama, que es como un nivel de despegue, ya que tiene bastantes, bueno, la litología se puede comportar como un nivel jabonoso que va a generar unas estructuras y va a ser más propicio para que exista el tectonismo más tarde, pero vemos aquí que las rocas del Cretácico, que han sido principalmente carbonatadas, pero al inicio fueron silicoclásticas, representando el grupo Guayarisquisga que vemos aquí, Chimú, Santa Carguas, Farrat, han sido semicontinuas, o como se puede decir, semi-horizontales, subhorizontales, en donde se han perdido interdigitaciones de la formación Cajamarca y Santa. Por eso es que no podemos ver a veces mucha continuidad de estas formaciones, ¿no? Sin embargo, el grupo Guayarisquisga se puede decir que es indiferenciado y que conforma todas estas formaciones. Entonces, hablando del grupo Guayarisquisga, a veces no pueden, no afloran algunas de estas formaciones. Y acá vemos donde nos ubicamos, donde es nuestro interés de la actual exposición, es la transformante de Hualgayoc, que también puede haber influenciado en el tectonismo que ha sido posterior a la depositación. Es decir, que este transformante de Hualgayoc ha sido posterior a toda esta depositación de este paquete sedimentario, ¿no? Luego se depositó Chule, Paretambo, Quiliamo, Jarrún, Yumagual, Cajamarca. Culminando, aquí faltaría la formación Celendín, que ya en un nivel más regresivo, luego de Cajamarca siendo calizas bastante puras, como podemos ver en campo, la formación Celendín más contaminada de unos niveles de arcillas con margas y etcétera. Luego de ella se generó el tectonismo. Entonces ya podemos entender que todo ese paquete sedimentario se ha generado en todo este paquete. Bueno, para señalar, sería en todo el Cretácico. Para las personas que no han estudiado mucho de la geología de Cajamarca, que pueden ser de otras regiones, entonces estamos explicando un poco más detenidamente de toda la geología de la zona de estudio. Entonces, luego de esta depositación, va a concurrir, como dije, en el Cenozoico, Paleógeno, Paleoceno, va a empezar la actividad magmática y vulcanismo, con tobas, endesitas, y acá vemos el volcán Nicoyama, Tantahuatay y Huambos, que posterior a ellas concurrieron los eventos de apófisis de eventos intrusivos, ¿no? La estratigrafía y magmatismo, vamos a hablar aquí. Como vemos, la estructura le juega un papel importante con el corredor Chicama-Yanacocha y también los diferentes eventos que vamos a hablar más tarde, que son importantes, los eventos tectónicos que, por ejemplo, vamos a ver que la compresión no ha sido continua, a lo largo de los millones de años que estábamos mencionando, que ha sido principalmente en el Paleógeno, Paleógeno-Neógeno. Paleógeno-Neógeno sería aquí, ¿no? Sino que todos estos eventos han sido un cúmulo de procesos geológicos que han generado todas las estructuras, como vemos aquí, son principalmente andinas. Sin embargo, las trasandinas que también van a ser bastante importantes, como vamos a ver, en la mineralización. Y aquí estamos mencionando ya y observando un poco de qué es lo que vamos a ver en el distrito minero de Hualgayoc. Y aquí observamos las vetas, y la mineralización que han tenido también una dirección, teniendo bastante importancia en la génesis de los esfuerzos principales, ¿no? De los sigma 1 que han generado principalmente betas que estamos viendo ahí, ¿no? Sin embargo, los pórfidos van a generar no solo betas, sino que también diseminación, pórfidos diseminados y tipos carno también, que también podemos ver que también se generan estructuras de desgarre, ¿no? Sin embargo, la principal componente es compresivo y por lo tanto van a generar dentro de un sistema compresivo. Podemos mencionar, por ejemplo, el modelo de Riedel, de Ramsay, que
principalmente genera estructuras de fallas inversas, pero dentro de ese sistema va a generar estructuras normales, fallas normales, que uno puede pensar en campo que esas estructuras normales se generaron por distensión, pero sin embargo compone de un sistema mucho más grande regionalmente dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, las zonas de apertura también se pueden generar dentro de las fallas normales, pero dentro de un sistema más grande de componente compresiva, que es donde estamos ubicados en Perú, ¿no? Es lo que más prima en la zona de estudio. Entonces, hablando ya de los depósitos minerales en la estratigrafía y magmatismo, eh, para ubicarnos un poco tenemos el esquema J, bueno, aquí vamos a ubicarnos para ubicarnos J' y J2'. Aquí vemos que es un corte bastante interesante, citado por la ingeniera Roncal, que me ayudó también bastante con la información que estoy presentando aquí. El depósito Tantahuatay, que es un depósito de alta sulfuración, que todavía no se encuentra el pórfido, no ha sido bastante definido, ¿no? Pero comprendemos que ha venido de la mineralización de una fuente magmática principal, desarrollando brechas que vamos a ver más tarde, y cercano a ella el depósito de Cinchado. También podemos mencionar el Cerro Las Gordas, Tajo el Zorro, Carolina, Cerro Corona, que ha sido emplazado entre las formaciones Paretambo y Chulic. Cerro Quijote, Mantos Lola y Titán Árabe. Como vemos, va a haber bastante mineralización y depósitos dentro de todo el área que estamos observando. Por lo tanto, es bastante interesante de estudiar. De los pórfidos y yacimientos que que actualmente siguen en estudio y se tendrían que estudiar más, en realidad son todos, ¿no? Sin embargo, los que están en un proceso de más estudio y que se tendrían que estudiar más también es Titán Árabe, que son como prospectos, ¿no? Y hace unos años también se puede mencionar Antacori, que está cercano al Cerro de las Gordas, y Sinchao, que está por esta área de estudio, que es bastante interesante de estudiar, ¿no? La estratigrafía y magmatismo también vamos a mencionar el Mesozoico, repitiendo un poco y un poco más rápido, el grupo Goyerisquiza, ya en campo, la formación Inca, la formación Chulec, Paretambo y Humahual, que es hasta donde se ha diferenciado y hasta donde llegan las formaciones. Nueva Flora, Cajamarca y Celendín. Bueno, en el área de estudio, ¿no? Aquí mencionando, son fotos de campo de la ingeniera Lizeth Roncal. Tenemos el Stockman San Miguel, que es la edad de emplazamiento tiene 45 millones de años, siendo este el más antiguo, ubicándose en el Eoceno, ¿no? Y es un poco extraño encontrar este stock, ya que los demás, como vemos, tienen una edad bastante más joven. Es el Eoceno. Es un poco eh, ambiguo decir que la edad de emplazamiento se ha desarrollado en el stock San Miguel a esa edad, pero sabemos que los procesos geológicos no es como que termina, decimos, bueno, ya terminó el Eoceno y deja de haber actividad magmática, sino que va a transcurrir y los procesos de magmatismo van a ser continuos de todas maneras, ¿no? El stock San José, vemos aquí, es bastante interesante ver cómo los stocks cortan las unidades sedimentarias y cómo las fallas juegan un papel importante en el emplazamiento de los yacimientos. Por ello es que se habla bastante de la geología estructural, en la falla de Hualgayoc, siendo bastante importante para el stock San José y el stock Quijote. También el Cerro Jesús, una edad más o menos de 13 millones de años, que está cortando las unidades sedimentarias del grupo Goyerisquisga. Y bueno, en sí sería aquí la formación Chulec, ¿no? La que estaría cortando, generando mantos de reemplazamiento que han sido explotados incluso desde la época colonial. Y acá encontramos la ciudad de Hualgayoc. El vulcanismo, uno de los volcánicos más recientes, es el volcánico Tantahuatay, de 13 millones de años a 8 millones de años,
teniendo también intrusiones, pequeñas intrusiones, que ya es una de las últimas etapas del vulcanismo que se entiende en la zona de estudio. Es donde ya está terminando. Como vemos, nos ubicamos en una época estratigráfica, mencionando la tabla cronoestratigráfica general, bastante joven, ¿no? El tectonismo, como ya había mencionado anteriormente, vamos a ahondar un poco en la importancia también de la deflexión de Cajamarca en la geología estructural, que faltó mencionar que nos ubicamos también en la faja corrida y plegada del Marañón, siendo la estructura más importante, ¿no? Y que también nos ubicamos en el sur de la deflexión de Huancabamba, que está un poco más al norte. Cabe mencionar que también, como había mencionado, los componentes compresivos nunca no han sido totalmente continuos, sino que las placas tectónicas han tenido variaciones en la compresión en la actividad compresiva, ¿no? Es por ello que se menciona también, según Orlando Bazán, y también citando a diferentes autores, eh, que esa continuidad no ha sido cortada por la rotación del sentido antihorario de 25 grados, generando estas estructuras y la rotación, que también no es una respuesta clara, pero podemos observar que las unidades sedimentarias tienen esta dirección y también tienen esta dirección, y porque aquí ya no se cortan. Quizás puede ser por el vulcanismo que está tapando estas unidades sedimentarias que tienen esta dirección de rumbo, pero sin embargo hay un cambio de sentido de rotación de estas unidades sedimentarias, como ya mencioné, las del Cretácico, a estas, ¿no? Es bastante brusco y por ello se ha formado la cuenca de Cajamarca dentro de aquí, dentro de de las unidades que estoy mencionando, ¿no? Entonces, de todas maneras, no es una respuesta bastante clara, pero es una teoría de la que se puede confirmar y se puede hablar de ello, ¿no? Por ello también menciono los cambios de dirección de convergencia, que Davis en su doctorado, bastante interesante, muestra los pórfidos del norte del Perú y es un estudio bastante bueno con dataciones, tectonismo y geología, que me ha guiado también de esta exposición. Los cambios en la dirección de convergencia, ¿no? No han sido continuos y tiene bastantes variaciones, ¿no? Como vemos aquí, es importante ver el ratio de la convergencia, que aquí es bastante alto, y que sucede aquí es bastante bajo. Incluso este es el doble, ¿no? Y aquí vuelve a ser un poco alto. Sin embargo, en donde se tiene más importancia, en donde, como bien mencionado al inicio, es el Eoceno. Y aquí es en el Mioceno y aquí nos ubicamos en el Oligoceno. Siendo el Oligoceno también una parte importante, que no se le quita importancia, donde hubo un cese de la actividad magmática y también hubo un cese en la actividad tectónica. Y eso vamos a ver más tarde. Aquí también mencionamos de 1956, como ya mencioné, desde la época colonial fue explotando el Cerro Hualgayoc, bueno, y mantos como mantos de plata, como mesa de plata que siempre se ha escuchado, eh, que se ha explotado desde épocas muy antiguas. Y como vemos también, se tiene un plano bastante bien estructurado, ¿no? Se habían diferenciado ya en esa época los pórfidos y algunas etapas de mineralización, cosa que es interesante que nos pongamos a pensar que ya ha sido estudiado desde hace mucho, ¿no? Como vemos aquí, es de 1956 y tenemos ya mapeadas en el perfil cómo las unidades sedimentarias han sido cortadas por los pórfidos, que ya he mencionado anteriormente, y han sido mineralizados, como vemos las vetas de esta zona, ¿no? Entonces, hablando de las dataciones radiométricas, aquí vemos el Cerro de las Gordas, disculpe. En el Cerro de las Gordas, con 45 millones de años que ya me he mencionado antes, que me parece que ha sido datado con argón y no ha sido súper confiable, quizás,
pero de todas maneras sí se tiene que esa edad ha sido emplazada, ¿no? También tenemos aquí, como podemos ver en la leyenda, por esta zona está el volcánico Tantahuatay, eh, por esta zona está Cerro Corona, y vemos que las principales edades que priman los pórfidos son, como vemos, de 15 millones de años, 12 millones de años, siendo de los más jóvenes los de aquí. Y también teniendo unos pórfidos incluso más jóvenes, que son cercanos a Cerro Jesús, eh, los que estamos viendo aquí. También mencionamos algunas dataciones que han sido realizadas. En sí, sí hay dataciones de bastantes pórfidos, pero sin embargo, nunca es suficiente, ¿no? Y se tiene que seguir estudiando y seguir datando los pórfidos para tener una conclusión más clara de los eventos y procesos geológicos que han generado, ¿no? Incluso servir para la exploración y la exploración Greenfield y Brownfield. Vemos aquí Viala y Hattori un artículo reciente también, eh, cómo caracterizan los principales yacimientos, siendo Tacori un poco ya mejor investigado y teniendo un desarrollo de skarn en cobre, oro, plata, que es bastante interesante también hablar de Antacory, ya que este sistema hemos podido visitar con mis compañeras aquí de la Universidad Nacional de Cajamarca, como los cores que cortan, que se tiene el sistema de pórfido, se han encontrado en los cores, se ha encontrado parte de alteración potásica, se ha encontrado zonas de alteración epitermal. Entonces se tiene un sistema bastante completo y es bastante interesante estudiar, ¿no? Aunque el pórfido no ha sido súper diferenciado, pero sí se tiene un poco de información de ello, ¿no? Y vemos la edad de mineralización, podemos ir entendiendo y captando un poco más de la información de las edades de mineralización. Tantahuatay hospedado en rocas volcánicas y Cerro Corona también con intrusiones de diorita, pero también ha sido hospedado en las rocas de la formación Paretambo, ¿no? Paretambo-Chulic. Y también tenemos otras depósitos de Cajamarca, que es bastante importante mencionar, que por ejemplo Minas Conga, Galeno, Michiquillay, que han sido generadas y han sido importantes también, siendo bastante cercanas en la zona sur de la zona de estudio, por la falla Punre Canchis Magistral, ¿no? Y también mencionando al proyecto, perdón, al depósito gigante, ¿no? Que todos hemos escuchado y conocemos, Yanacocha de alta sulfuración. Bien, esta diapositiva es bastante importante e interesante, ya que Davis también aquí diferencia un poco las fases tectónicas, que quizás algunas personas no están muy de acuerdo como mencionar fases tectónicas como tal, pero de todas maneras se evidencia que hay actividad tectónica. Entonces, colocarle un nombre sí es apropiado para diferenciar las etapas y procesos que han sido uno más fuerte, uno más despacio y otro que, por ejemplo, haya bajado la convergencia, ¿no? Entonces, vemos acá lo que llama la atención es una aparente brecha en la actividad magmática. Como bien mencionado el Oligoceno, va a haber una menor convergencia a comparación del Eoceno, que ha sido la máxima. El Eoceno generando los volcánicos que podemos saber, los volcánicos Llama, los volcánicos Carpa, y esas formaciones. Siendo importante también la geología estructural, como ya había mencionado, ¿no? Entonces, Paleoceno, Eoceno, en el Inca 2. Aquí, ¿no? Y luego de ello, entramos al Oligoceno con la fase tectónica Incaica 2, Incaica 3, perdón, donde ya va a empezar una actividad tectónica y por ende una rotación. Bueno, también mencionamos la rotación en sentido anterario, que también puede haber jugado un papel importante ahí, en la mineralización, que es donde en esta zona, desde luego del Oligoceno, ya por los 20 millones de años, a 25 millones de años, empieza a haber estos depósitos. Y aquí encerramos los depósitos que estamos estudiando en el distrito minero de Guarayo, que vemos que no son pocos, ¿no?
teniendo como últimos pulsos el cerro de Hualgayoc. Y estamos viendo que toda la información ya agarra un poco más de sentido con las dataciones, ¿no? Y por ello es la importancia de realizar estudios con dataciones, siendo el Cerro Hualgayoc de los últimos y el volcánicos Tantahuatay de los últimos pulsos y actividades que hemos encontrado, que se encuentran en la zona de estudio. Y es bastante importante también mencionar las dataciones, ¿no? Los tipos de dataciones, uranio-plomo, argón-argón, potasio-argón, ya que algunas tienen ventajas sobre otras. Entonces, la metalogenia, que siendo un poco repetitivos, pero es bastante importante mencionarlo, tenemos a Sinchao, eh, cerca de Llove Santa Cori, como un skarn de intermedia sulfuración, alta sulfuración, y un sistema de pórfido no encontrado, que hasta la fecha que se había realizado el estudio, es como no habían diferenciado el pórfido. El, el depósito de Tantahuatay, que es de alta sulfuración, y también con un sistema de pórfido que ha desarrollado esa mineralización. Tenemos el depósito de las Gordas, el Tajo del Zorro, que es de alta sulfuración, teniendo vetas de enargita, por ello es que se habla de que tienen vetas de alta sulfuración. Incluso también una parte de intermedia sulfuración, encontrando minerales de carbonato, ¿no? Como eh, rodocorsita, me parece que anquerita o anquerita bien encontrado. Eh, Cerro Corona es uno de los depósitos más conocidos también que estamos hablando en esta oportunidad, eh, representando también uno de los pórfidos de baja ley, pero que han sido importantes y han sido bastante estudiados, ¿no? Como diferentes pulsos de actividad de pórfidos que han tenido etapas de intramineral, postmineral y han sido bastante interesantes de estudiar. Tenemos a Cerro Jesús, Manto de las Lolas, Cerro Quijote también, que es un pórfido con vetas de intermedia sulfuración, como vemos aquí, pórfido de intermedia sulfuración, y el depósito Titán Árabe, que son uno de los pórfidos y yacimientos que faltan un poco estudiar a comparación de los demás, ¿no? Aunque nunca es suficiente para seguir estudiando sobre los depósitos. Aquí vemos un poco de las, eh, de las fotos, microfotografías que se tiene de algunos de los depósitos que ya mencioné anteriormente. Aquí vemos el intrusivo de Cerro Corona, que contiene biotita primaria, indicando que son los primeros, bueno, como es el pórfido, ¿no? Los primeros pulsos, se puede decir, con reemplazo de biotita secundaria, y también se tienen plagioclasas. También aquí en San José se tiene una intrusión también cercano a Cerro Corona, porque están cercanos, con una venilla de calcopirita y halos de feldespato potásico. Como vemos, no es una beta que, bueno, son venillas que han sido cortadas una sobre otra, pero son se ven que no son muy sinuosas, por lo tanto indicaría de un ambiente no tan plástico, ¿no? Un poco más, el sistema siendo enfriado, ¿no? También se tiene a Tantahuatay, que vemos que es bastante interesante mencionar, que llevamos a ver una foto más tarde que se tiene la famosa textura tipo Apache, que se nota un ambiente de transición de tipo pórfido epitermal. Tenemos venillas de cuarzo y la mineralización bueno, la depositación, se puede decir, de pirita. Mencionando, importante también que en este tipo de rocas se puede encontrar pirofilita, lunita, siendo como los minerales de alta temperatura y alta acidez que se van a depositar en este tipo de depósitos de alta sulfuración, ¿no? También, bueno, aquí también vemos otras plagioclasas que son relictos, eh, que ocurren como reemplazo de ciertos minerales que son un poco menos inestables a la acidez y las altas acideces que se tienen en estos tipos de depósitos.
También a San Miguel, con abundante anfibol y fenocristales, como vemos aquí. Es una textura porfirítica también, con plagioclasas y orbelendas. Al igual que con Molache también, vamos a, vamos a observar que tenemos que tienen por ejemplo, aquí en esta zona se ve con tonos verdosos, indicando un poco de cloritización y lo que puede indicar también un poco más distal, pero cercano al pórfido y a profundidad, ¿no? Y también a Cerro Hualcayoc, que es uno de los últimos pulsos que había mencionado, con una textura más fanerítica, con cristales y fenocristales de feldespato potásico, plagioclasas y biotitas, ¿no? Que son importantes mencionar que son principalmente como rocas cajas, con una matriz diferenciada, para ver que todo esto nos sirve para comprender que los pórfidos principalmente y la composición magmática que se tiene de los yacimientos que estamos hablando son principalmente félsicos. Y bueno, es como algo importante que puedo denotar ahí, que son principalmente granodioríticos a diuríticos esos pulsos, ¿no? Por ello es que había mencionado al inicio que son un poco más félsicos y ello se puede entender que por qué se da eso es por la subducción, la diferencia de subducción de placas tectónicas. Va a haber una contaminación cortical, las estructuras también que van a generar, y también mucho depende del tiempo, del emplazamiento del pórfido, que es un tema también bastante importante de mencionar. Entonces aquí mencionamos el depósito de Tantahuatay, como ya había mencionado, es un depósito de alta sulfuración que también tiene brechas a lo largo de su área. Y como mencionamos también el pórfido inferido a profundidad. La litología de la mineralización son todas andesíticas a dacíticas. Y las estructuras que han generado, como ya me he mencionado al inicio, el tectonismo bastante importante, estructuras noroeste-sureste, noreste-suroeste, que son las fallas andinas, las fallas trasandinas, y estructuras de este-oeste. Bastante interesantes de mencionar, ¿no? Que son las principales direcciones de estructuras para que se puedan emplazar este tipo de depósitos. También la alteración y la mineralización se ha desarrollado principalmente en la zona argílica, avanzada argílica, con silificación masiva y baggy, ¿no? Como sabemos de los depósitos de tipo de alta sulfuración, cuáles son los modelos en donde se desarrolla principalmente la mineralización en beta y conocemos ¿cómo se puede decir? Una bonanza de alunita, siendo un mineral bastante alto en acidez y de baja temperatura, eh, con sílice cremosa, sílice baggy y la mineralización de enargita, ¿no? Aquí vemos una foto, como ya había mencionado, como una textura tipo patchy, que son el reemplazamiento de minerales más ácidos y que se han desarrollado de manera un poco más sinuosa dentro de las rocas, ¿no? Siendo unos ambientes de transición, ¿no? Que se pueden encontrar un poco más a la periferia del sistema. La mineralización de óxidos de hierro, pirita y energita, como ya había mencionado, y este estilo de mineralización diseminado estructuras stonework y brechas. El pórfido de Cerro Corona, estamos mencionando los más importantes. Pórfido de cobre-oro. La litología es una diorita porfirítica de calizas, como ya mencionamos, son rocas calcalcalinas. Estructuras tienen la misma tendencia, como vemos, como es un distrito metalogenético de Hualgayoc, que estamos entendiendo que tienen bastante relación los pórfidos, ¿no? Tienen bastante relación con las rocas caja, tienen relación con con la actividad magmática con los pórfidos, que también podría haber la duda, por ejemplo, de que si todo viene de una misma cámara magmática, si viene de diferentes cámaras magmáticas, entonces ello también sería interesante entender, ¿no?
Eh, Ahondando también un poco, ya que estoy mencionando ello, se ha realizado estudios como por ejemplo de rocas, eh, sí que tienen la adaquíticas, por ejemplo, sí tienen ese sentido de que el cumplimiento de las rocas adaquíticas van a ser propicias para generar pórfidos, pero eso a veces no es una regla y no se da siempre, ¿no? Es por ello que se tiene que estudiar también la geoquímica de cómo generan estos fluidos, los pórfidos, y ellos se desarrollan mejor estudiando con las tierras raras, ¿no? Tiene alteración potásica, propilítica, calcosilicatación, alteración fílica, y como vemos es un sistema típico de pórfido, ¿no? La mineralización es de calcopirita, bornita, cobalita, calcosina, pirita y óxidos de hierro, con un estilo de mineralización de stonework diseminado y en feeders, que son estructuras de alimentación que, gracias a las estructuras de la tectónica, que han generado la tectónica, perdón, van a concurrir y van a mineralizar, ¿no? Ahí podríamos hablar ya de estructuras como de relleno, de reemplazo y diferentes estilos que se pueden desarrollar, ¿no? Como vemos aquí, la formación Paretambo, la formación Yumagual en donde se ha sido emplazado el depósito. Aquí también vemos al depósito bueno, las vetas de Cerro Jesús. Acá tenemos al socavón real, disculpe, aquí, que es bastante conocido y entendido bueno, principalmente por cajamarquinos, se puede decir, ¿no? O por personas que han visitado la zona de estudio. El tipo de depósito que existen vetas de intermedia sulfuración y pórfido de cobre, molibdeno, oro, y la mineralización de oro, plata, cobre, zinc y oro. La litología es de dacitas, calizas y riolitas, y las mismas tendencias de estructuras que estamos viendo, ¿no? Obviamente con cada una con sus diferentes peculiaridades, pero vemos que ese estilo, esa tendencia es clara. También la alteración argílica tiene alteración argílica intermedia, fílica y calcosilicatación. Eh, este depósito bueno, este cerro ha sido explotado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, han sido vetas que se han ido descubriendo y se han ido trabajando a nivel subterráneo. La mineralización es de pirita, calcopirita, molibdeno, y también estilo de mineralización, vetas, como estamos viendo, de reemplazamiento, diseminado y tipo stonework. No encontrando todavía, por ejemplo, el pórfido, ¿no? Pero, sin embargo, realizando perforaciones y se puede encontrar como estamos viendo aquí. Entonces, ya para culminar, tendríamos un resumen de la actividad magmática que en el paper que ya les había mencionado, que es reciente, acorde a las dataciones y bastante información de la que ya había mencionado, difiere en tres grandes grupos. Las actividades magmáticas que se han desarrollado en el distrito minero de Hualgayoc. Siendo los primeros pulsos como Cerro Corona, Cerro Jesús, San José. Luego la diferenciación se puede decir como un cese y luego otro tipo de depósitos que se han desarrollado en una época más joven, como ya había mencionado Tantahuatay, Hualgayoc, la Río Dacita de Hualgayoc, que es la roca que han encontrado en Hualgayoc, en el cerro de Hualgayoc, siendo el último relicto de la actividad magmática que ocurrió, culminando aproximadamente en 9 millones de años, ¿no? Y la síntesis de la metalogenia, para culminar, eh, extraído de la tesis de la ingeniera Lizeth Roncal, vemos un cúmulo de toda la información que hemos obtenido a lo largo de esta exposición, dándole importancia, y vamos a hablar primero de los eventos de deformación, que bueno, me faltó mencionar al inicio que la fase peruana, que se desarrolla, se puede decir, en el Cretácico superior, cuando ya se han depositado todas las rocas sedimentarias, ya que se puede decir que
estas rocas se depositaron concordantemente, como ya habíamos visto en las fotos de campo, tienen una concordancia, pese a que están subverticales. Eso ha sido por el tema del tectonismo posterior a su depositación, es decir, que no hubo una actividad tectónica a la par que se iban sedimentando las rocas calcáreas, ¿no? Y las rocas sedimentarias del grupo de Goyal-Esquizga. Entonces, la fase peruana se desarrolló posterior a ellas y es allí en donde cuando las rocas se deformaron y ya agarran esa subverticalidad, bueno, los diferentes buzamientos que se tienen en las rocas y en la zona de estudio, ¿no? Luego comienza con la fase Inca, como ya habíamos mencionado al inicio, desarrollando fallas y pliegues con direcciones andinas y trasandinas. Luego, por la parte del, bueno, por la época del Oligoceno se tiene como un cese de la actividad magmática, sin embargo, ya habían desarrollado a la par los volcánicos Llama y el intrusivo San Miguel. Y luego de ello, la fase Quechua 1 y la fase Quechua 2, que son las que culminarían, siendo la última, la fase Quechua 2, la que culmina la actividad tectónica de la zona de estudio, ¿no? La actividad magmática que se desarrolla así de Yanacocha, Cerro Corona, Cerro Jesús, volcánico Tantahuatay, los domos riolíticos de Tantahuatay y las gordas, siendo los últimos como Tantahuatay que habíamos mencionado. La mineralización, como vemos aquí, no está súper detallada, pero tenemos la mineralización de zinc, oro, que por intervalos, y ha sido inferido por la información que tenemos de los depósitos. Y eso es bastante interesante de hablar, ¿no? También el plata, cobre, molibdeno, plomo, zinc. Y vemos que es una época, un área prolífera, perdón, en tiempo geológico para la mineralización de estos elementos, ¿no? Tan importantes que estamos viendo aquí. Y que a la época se continúan explotando, algunos están en época de cierre, pero sin embargo la exploración creo que nunca debería culminar y los estudios no deberían culminar para seguir entendiendo un poco más sobre la geología de nuestra región y en sí de todo el mundo, ¿no? De Perú también. Tenemos también lo que habíamos mencionado, para culminar ya, los tipos de depósito de alta sulfuración, intermedia sulfuración, skarn y pórfido, haciendo un resumen bastante interesante de cómo se desarrollan este tipo de depósitos y los estilos de mineralización que se tienen, ¿no? En esto, diseminado, betas y mantos, betas, diseminado y brechas hidrotermales, que representando uno de los más grandes, el depósito de Tantahuatay, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias, Harold Rafael Samayoa Barbosa, por esta interesante y enriquecedora presentación. Estamos seguros de que ha sido de gran valor para todos los asistentes. Queremos recordarles también a los participantes que tengan más del 70% de asistencia en las actividades, recibirán un certificado como miembro activo durante esta sesión, que se enviarán o se enviaron ya dos formularios para que registren su asistencia. Ahora pasaremos lo que es a la sección de preguntas, si es que hubiera alguna de los participantes. Pueden levantar lo que es en su mano, si es que quieren, para poder escucharlos. Tenemos la participación de John Alfredo Tarrillo Chuque.
puede realizar su pregunta, su intervención. Buenas noches con todos, buenas noches con la sala. Bueno, sí, tengo una pregunta para Harold y es respecto a justamente a los yacimientos que mencionó de Cajamarca, ¿no? A lo de Yanacocha, a lo de Tantahuatay, probablemente a Cerro Corona, ¿no? Que está ubicado en Hualgayo. Quería saber, Harold, ¿cómo ha sido la migración de los volcánicos más félsicos, entendería yo, en esta zona con respecto a los de la costa que son digamos, físico-químicamente hablando, son menos calientes. ¿Cuál ha sido la migración o a partir de qué periodo geológico empezó esta migración donde conformaron estos depósitos mineralizantes, ¿no? En la zona norte de Cajamarca, ¿no? No sé si nos podrías explicar un poquito esa parte, Harold. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, ingeniero. Bien, hablando un poco de la migración, podríamos también mencionar a la migración al este de la actividad magmática que se ha tenido en Perú, ya que, como sabemos, el ángulo de subducción cambia a lo largo o en el transcurso de la época del tiempo geológico. Entonces, haciendo una diferenciación por ejemplo, en la cantidad de potasio que se tiene en los pórfidos, en el magmatismo, si es que se tiene más potasio, siendo un elemento más radiactivo, es más caliente, ¿no? Entonces, esa migración, como creo que es la pregunta principalmente, cómo se desarrolla la migración de la composición físico-química de los volcánicos, es que en la costa va desarrollándose ese tipo de magma, ¿no? La migración al este de los volcánicos que se desarrollan. También se puede hablar no solo de la costa hacia el centro, sino que de la diferencia que se tiene del norte hacia el sur. En el norte se tiene, como ya me he mencionado al inicio, rocas más félsicas, intrusiones más félsicas, y es un poco más por el contenido obviamente del magma que ya había mencionado al inicio, si es que son más calientes y si tiene contenido más máfico o en el norte que tenemos un contenido un poco más ácido, más félsico. Entonces, también influye el tectonismo, entonces el acortamiento y cuando haya tectonismo, el acortamiento dentro de las rocas más félsicas va a ser diferente a lo que es más máfico en la zona sur del Perú, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de los volcánicos que podemos mencionar, como en el sur, volcánico Tacasa, volcánico Barroso. Sin embargo, pueden ser correlacionables con los volcánicos que tenemos aquí, ¿no? Volcánico Llama, bueno, dentro del volcánico Calipuy está el volcánico Llama, y también luego el volcánico Huambos. No sé si, creo que es un cúmulo de información que se tiene en los volcánicos, pero creo que eso respondería a la pregunta, ¿no? Muchas gracias, Harold, por tu respuesta. Gracias. Gracias. ¿Habría otra intervención por parte de lo que son los oyentes, participantes de esta reunión? Bueno, sin más preguntas, estas han sido todas las preguntas que hemos tenido. Muchas gracias al ponente por responderlas tan detalladamente. Agradecemos su enorme participación. Harold Rafael Samayoa Barbosa, queremos decirle que está cordialmente invitado a nuestra universidad y esperamos verlo pronto en una próxima conferencia a lo largo del año. Muchas gracias con todos por haber escuchado la exposición. Bueno, ahora a nuestros asistentes, también agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Les queremos recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y
Los invocamos a encender sus cámaras, por favor, para la debida foto correspondiente de esta sesión. No se vayan aún.